En la boda de mi hija, su esposo me presentó a sus adinerados padres diciendo: «Este es el pordiosero fastidioso con el que tenemos que lidiar». Todos se rieron, disfrutando de la humillación. Pero el contraste entre mi modesta apariencia y la realidad se reveló cuando su madre exclamó: «¿No es usted el misterioso multimillonario que compró nuestra empresa? No creerás lo que sucedió después». Antes de continuar, por favor suscríbanse al canal y escriban en los comentarios qué hora es donde se encuentran ahora. La puerta principal se abrió con tal fuerza que mis gafas de leer casi se deslizaron de mi nariz. Sofía prácticamente voló hacia la sala de estar, con su chaqueta de maestra torcida y las mejillas sonrosadas por el aire de la tarde. «Papá, estoy comprometida. Sebastián me lo ha pedido». Extendió su mano izquierda hacia mí, y un modesto diamante atrapó el cálido brillo de mi lámpara de mesa. El anillo temblaba ligeramente. Su emoción era así de intensa. Dejé mi periódico, olvidando el crucigrama de la tarde, y me levanté de mi gastado sillón de cuero. «Sofía, cariño». La abracé, sintiendo cómo prácticamente vibraba de alegría. «¿Cuándo ha pasado esto? ¿Esta noche?» Justo después de la escuela, me recogió y fuimos al parque principal. Se arrodilló, justo al lado del viejo roble donde tuvimos nuestro primer picnic. Sus palabras se atropellaban unas con otras. «Papá, estoy tan feliz que podría estallar». La sostuve a distancia, estudiando su rostro radiante. 28 años, y todavía se parecía a la niñita que solía traerme dientes de león del jardín. Los ojos de Isabel, la sonrisa de Isabel. «Muéstrame una foto suya», dije, acomodándome de nuevo en mi silla mientras Sofía buscaba torpemente su teléfono. Se deslizó por la pantalla, sus dedos danzando sobre el cristal. «Aquí. Esta es de su red social. ¿No es guapo?». Me ajusté las gafas y tomé el teléfono. El joven que me miraba tenía el pelo castaño perfectamente peinado, una sonrisa segura, y vestía lo que parecía un traje caro. Pero no fue su apariencia lo que hizo que se me revolviera el estómago. Fue el nombre debajo de la foto: Sebastián Montenegro. Mis manos curtidas se apretaron alrededor del teléfono. Los Montenegro. Conocía ese apellido demasiado bien por mis tratos comerciales, aunque Sofía no tenía idea de mi imperio corporativo. Para ella, yo era solo papá, un jubilado cualquiera que vivía de la pensión en una modesta casa de 2 pisos. «Sofía», comencé con cuidado, mi voz perdiendo su calidez anterior. «¿Estás segura de tu elección? ¿De esta familia?». Su sonrisa vaciló. «¿Qué quieres decir?». Miré la pantalla, los recuerdos inundándome. El escándalo de corrupción de los Montenegro, hace 3 años. El incidente de su hijo conduciendo ebrio que misteriosamente desapareció de los registros judiciales. El romance de Mónica Montenegro con su socio comercial, que destruyó 2 matrimonios. Los Montenegro tienen una reputación en esta ciudad: ética empresarial, comportamiento personal. Ha habido escándalos. Sofía me arrebató el teléfono de las manos, su expresión cambiando de la confusión al dolor. «¿Cómo puedes decir eso sin siquiera conocerlo?». «Cariño, solo estoy preocupado». «¿Preocupado por qué?». «Porque alguien realmente quiera casarse con tu hija». Su voz se alzó, algo que rara vez había escuchado en nuestros 28 años juntos. «Sebastián me ama, papá. Me eligió a mí, una simple maestra de primaria por encima de todas las mujeres ricas que su madre le sigue presentando». Me levanté de nuevo, extendiendo la mano hacia ella. «Eso no es lo que quise decir». «Entonces, ¿qué quisiste decir?». Retrocedió, agarrando el teléfono contra su pecho como un escudo. «¿Miraste una foto y decidiste que no es lo suficientemente bueno? No lo conoces en absoluto». El dolor en su voz me cortó más profundamente que cualquier traición de un rival de negocios. Pero los informes de investigación que había leído sobre la familia Montenegro pintaban un cuadro inquietante de privilegio sin responsabilidad, de riqueza sin moral. «Sofía, por favor, siéntate. Hablemos de esto racionalmente». «Racionalmente». Se rió, pero no había humor en ello. «¿Quieres hablar racionalmente sobre el amor? ¿Sobre el primer hombre que me ha mirado como si fuera algo precioso? Tú eres preciosa. Aparentemente, no lo suficiente como para que te alegres de mi compromiso». Las lágrimas se acumularon en sus ojos, haciéndolos brillar como los de Isabel cuando se enfadaba.
Vine aquí pensando que celebrarías conmigo. Pensé que mi padre estaría encantado de que su hija encontrara la felicidad. Observé impotente cómo agarraba su bolso de la mesa de café, sus movimientos bruscos por la ira herida. Cada instinto me gritaba que me disculpara, que retirara mis palabras, pero los informes de negocios me atormentaban. Los Montenegro destruían todo lo que tocaban. Sofía, espera. No, papá. Pensé que te alegrarías por mí, pero solo sabes cómo arruinarlo todo. Sus pasos resonaron hacia la puerta principal, cada uno sintiéndose como un clavo en el ataúd de nuestra relación. Me quedé helado en mi sala de estar, todavía sosteniendo el silencio donde su risa había estado momentos antes. La puerta principal se cerró con una finalidad que pareció sacudir toda la casa. Me estremecí, todavía de pie en medio de mi sala de estar como una estatua, escuchando el motor del coche de Sofía rugir en mi entrada. El sonido se desvaneció por la calle principal, dejando atrás solo el tic-tac de mi viejo reloj de repisa y el zumbido distante del tráfico nocturno. Me hundí en mi silla, sintiendo cada uno de mis 68 años instalarse en mis huesos. El periódico yacía arrugado donde lo dejé caer, el crucigrama burlándose de mí con sus casillas a medio llenar. 7 horizontal. Error de un padre. 6 letras. Podía pensar en varias respuestas, ninguna de ellas adecuada para una publicación familiar. Mi mirada se desvió hacia la repisa de la chimenea, donde la fotografía de Isabel me sonreía desde el día de nuestra boda. Su vestido blanco fluía como la seda, sus ojos brillantes con el tipo de alegría que acababa de ver experimentar a Sofía, y que luego vi como yo mismo destruía con mis torpes palabras. Me levanté de la silla y caminé hacia la repisa, levantando el marco de plata con manos cuidadosas. El cristal estaba frío contra las yemas de mis dedos, pulido a la perfección porque lo limpiaba cada domingo por la mañana después de leer el periódico. ¿Qué habrías hecho tú, Isa? Le susurré a su imagen. ¿Te habrías quedado callada? Pero sabía la respuesta. Isabel habría invitado a Sebastián a cenar. Habría hecho preguntas amables. Habría observado con esos ojos agudos suyos. No habría emboscado a Sofía con preocupaciones basadas en informes de prensa y chismes corporativos. Le habría dado al chico la oportunidad de demostrar su valía o de ahorcarse solo. Tracé el borde del marco, recordando la voz de Isabel de innumerables discusiones sobre crianza a lo largo de los años. Julián, no puedes protegerla de todo. A veces tienes que dejar que cometa errores y estar ahí para recogerla si se cae. Pero ¿y si esto no fuera solo un error? ¿Y si fuera una catástrofe que destruiría la naturaleza dulce y confiada de mi hija? Sofía veía lo bueno en todos. Eso es lo que la convertía en una maestra maravillosa, en una hija tan cariñosa. Pero también la hacía vulnerable a gente como los Montenegro, que veían la amabilidad como una debilidad para explotar. La casa se sentía enorme a mi alrededor, cada sombra más profunda, cada crujido más fuerte. Había vivido solo aquí durante 7 años desde que Isabel falleció, pero esta noche la soledad me oprimía como un ser vivo. Sofía solía llamar cada 2 noches, su alegre charla llenando los espacios vacíos. Ahora, por mi fracaso como padre, esa línea de vida estaba cortada. Volví a mi silla, con la fotografía de Isabel todavía en mis manos. Los cojines de cuero parecían tragarme, y me pregunté si así sería a partir de ahora, sentado solo mientras mi hija construía una vida con gente que podría destruirla. Quizás me equivoco, dije en voz alta, mi voz resonando extrañamente en la habitación silenciosa. Quizás Sebastián Montenegro es diferente de su familia. Quizás el amor realmente puede cambiar a la gente. Pero 30 años de negocios me habían enseñado que la gente rara vez se aleja mucho de sus raíces. Los Montenegro eran aprovechados, manipuladores, destructores de todo lo que no sirviera a sus intereses inmediatos. Y Sofía, con su sueldo de maestra y su corazón generoso, no tenía nada que pudieran desear, excepto, a menos que Sebastián la amara de verdad, a menos que él fuera la excepción a la regla de su familia. Estudié el rostro de Isabel en la fotografía, buscando guía en esos rasgos familiares. Ella siempre había sido la sabia, la paciente. Yo era el protector, el proveedor, el que se preocupaba por peligros que ella ni siquiera consideraba. Hablé desde el miedo, ¿verdad? Le pregunté a su imagen.
no desde el amor. El reloj dio las 9. Cada campanada suspendida en el aire antes de desvanecerse en el silencio. Sofía probablemente ya estaría en el apartamento de Sebastián, llorando en su hombro por su terrible padre. Él la consolaría. Le diría que lo entendía. Quizás incluso sugeriría que se saltaran las cenas familiares en el futuro. Cualquier cosa para abrir una brecha entre nosotros. O tal vez la animaría a reconciliarse conmigo, para demostrar que era más grande que mis sospechas. Necesitaba saber con qué tipo de hombre se iba a casar mi hija. Necesitaba darle la oportunidad de mostrar su verdadero carácter, no como el prometido de Sofía, sino como él mismo, cuando pensara que nadie importante estaba mirando. Mis dedos tamborileaban contra el brazo de mi silla mientras un plan comenzaba a formarse. Era arriesgado, tal vez incluso una tontería, pero podría ser la única manera de proteger a Sofía sin perderla para siempre. Alcancé el teléfono inalámbrico de la mesita. El número de Sofía estaba programado en la marcación rápida. Mi pulgar se cernió sobre el botón. Una llamada podría iniciar el proceso de curación entre nosotros, o podría empeorar todo, pero no hacer nada definitivamente empeoraría todo. La luz del sol matutino entraba a raudales por las cortinas a cuadros de mi cocina, proyectando patrones geométricos sobre la pequeña mesa de comedor donde estaba sentado, tomando mi tercera taza de café. El periódico yacía doblado junto a mi codo, intacto. Había estado despierto desde las 4:30, ensayando disculpas y planeando estrategias hasta que mi cabeza zumbaba de agotamiento y cafeína. El teléfono inalámbrico estaba frente a mí como una bomba sin explotar. Lo había levantado 7 veces en la última hora. Marqué el número de Sofía y luego colgué antes del primer timbre. Cada vez, mi valor me abandonaba en el último segundo. Me rasqué la barbilla, un hábito nervioso del que Isabel solía burlarse, y volví a mirar el reloj de la cocina. Las 9:15. Sofía ya estaría en su aula, probablemente preparando las lecciones del día. Siempre llegaba temprano para organizar los materiales de arte o practicar la lectura de cuentos en voz alta. ¿Siquiera contestaría una llamada mía? Mi pulgar encontró el botón de marcación rápida y presionó antes de que pudiera acobardarme de nuevo. Un timbre. 2, 3. ¿Hola? Su voz era cautelosa, reservada de una manera que me oprimió el pecho. Sofía, carraspeé, sorprendido de lo ronca que sonaba mi voz. Cariño, necesito disculparme. El silencio se extendió entre nosotros, llenado solo por el parloteo distante de los niños en el fondo de su clase. ¿Papá? El cansancio se suavizó ligeramente. Yo, tengo que empezar a dar clase en 10 minutos. Entonces seré rápido. Me equivoqué anoche. No en mis preocupaciones, sino en cómo las expresé. Merecías una celebración, no un interrogatorio. Escuché el chirrido de su silla. Se estaba reclinando, probablemente cerrando los ojos como hacía cuando procesaba emociones difíciles. Me hiciste daño, papá. Profundamente. Lo sé, y lo siento. Me levanté y comencé a caminar por la pequeña cocina. Sofía, quiero arreglar esto. ¿Vendrán tú y Sebastián a cenar este fin de semana? Me gustaría conocerlo como es debido. El silencio se alargó tanto que me pregunté si se había cortado la llamada. ¿De verdad? Su voz se iluminó, la esperanza colándose a pesar de su cautela. ¿Nos invitarás a cenar? Sí. El sábado por la noche, si les va bien a ambos, cocinaré un estofado de carne. ¿Recuerdas cómo lo hacía tu madre? Oh, papá. Podía oír las lágrimas en su voz ahora, pero de las buenas. Alivio y perdón mezclándose. Tenía tanto miedo de que lo hubiéramos arruinado todo. Nunca, cariño. Eres mi hija. Mi única familia. Me detuve junto a la ventana, observando a un vecino pasear a su perro por la acera. Solo una condición sobre la cena. ¿Cuál? Elegí mis palabras con cuidado, sabiendo que este era el momento crucial. No le cuentes a Sebastián sobre mis asuntos de negocios. Que me conozca simplemente como tu padre, un hombre ordinario que quiere conocer al prometido de su hija. ¿Tus asuntos de negocios? La confusión tiñó su tono. Papá, ¿qué asuntos de negocios? Estás jubilado. Perfecto. Sofía realmente no tenía idea de mi imperio corporativo, mis miles de millones en activos,
mi influencia en 3 estados. Para ella, yo era exactamente lo que aparentaba ser. Un modesto jubilado que vivía de su pensión. Solo quiero decir que prefiero mantener mi situación financiera en privado hasta que conozca mejor a alguien. Viejas costumbres, ¿entiendes? Eso es un poco extraño, papá. Pero si es importante para ti, lo es. Muy importante. Está bien. Se rió. Y el sonido fue como la luz del sol abriéndose paso entre las nubes de tormenta. Estoy segura de que a Sebastián le encantarás. Es maravilloso con las personas mayores. Es voluntario en el asilo de ancianos todos los meses. Mis cejas se arquearon. Ese detalle no había aparecido en ninguno de los informes que había leído sobre él. Interesante. Eso suena muy caritativo por su parte. Es caritativo y amable y divertido. Papá, cuando lo conozcas, verás por qué me enamoré de él. Esperaba que tuviera razón, por el bien de ambos. ¿Dónde les gustaría quedar? Podría hacer una reserva en algún lugar bonito. De hecho, podríamos comer aquí en tu casa. La voz de Sofía se volvió cálida con el recuerdo. Me encantaría que Sebastián viera el lugar donde crecí. Y tu estofado es mucho mejor que el de cualquier restaurante. Por supuesto. ¿El sábado a las 6? Perfecto. Oh, papá, gracias. Esto significa todo para mí. Después de que colgó, permanecí en la cocina. El teléfono todavía presionado contra mi oreja, escuchando el tono de llamada. La primera fase de mi plan estaba completa. El sábado por la noche, conocería a Sebastián Montenegro, no como Julián Santos, empresario multimillonario, sino como el padre ordinario de Sofía. Fui a mi dormitorio y abrí el armario, examinando mi ropa con nuevos ojos. La mayor parte de mi guardarropa consistía en trajes caros y zapatos de cuero italiano, la armadura de un ejecutivo exitoso. Pero en la parte de atrás había prendas más viejas, vaqueros descoloridos, camisas sencillas de botones, una chaqueta de punto que Isabel me había tejido hacía 15 años. Para el sábado por la noche, necesitaba parecer un hombre que vivía con una pensión modesta, un hombre cuya aprobación podría ser agradable tener, pero que no era necesaria para el éxito. Un hombre cuya única base era la felicidad de su hija. Saqué la chaqueta de punto, sosteniéndola a la luz. Olía débilmente al perfume de Isabel, incluso después de todos estos años. Ella habría entendido mi plan, pensé. Habría visto la sabiduría en poner a prueba el carácter de un hombre cuando creía que no era observado por nadie que importara. Sebastián Montenegro estaba a punto de conocer al padre de Sofía. Pero, ¿qué versión de sí mismo elegiría revelar? Doblé la chaqueta con cuidado y la puse sobre mi cama. El sábado no podía llegar lo suficientemente pronto. 2 conjuntos de ropa yacían extendidos sobre mi cama, como versiones contrapuestas de mí mismo. A la izquierda, un traje de lana color carbón, zapatos de cuero italiano y mi Rolex de platino. La armadura de Julián Santos, multimillonario. A la derecha, unos vaqueros descoloridos con un pequeño desgarro cerca del bolsillo. Una camisa de botones raída a la que le faltaba el botón superior. Y unas botas de trabajo rosadas que tenía desde hacía 15 años. Primero cogí el reloj caro, sintiendo su peso familiar en la palma de mi mano. $20,000 de precisión suiza. Un regalo que me hice después de mi primer acuerdo de $1,000,000. Esta noche, se quedaría guardado bajo llave. Caminando hacia la caja fuerte de mi dormitorio, oculta detrás de un cuadro de paisajes de Isabel, introduje el código. La pesada puerta se abrió, revelando pilas de documentos, joyas y carteras de inversión que valían más de lo que la mayoría de la gente gana en toda una vida. Coloqué el Rolex dentro, junto al collar de diamantes de Isabel, y cerré la caja fuerte con un suave clic. Veamos qué clase de persona eres en realidad. Sebastián Montenegro, murmuré a mi reflejo. La ropa gastada se sentía extraña contra mi piel. La camisa de algodón, suavizada por innumerables lavados, colgaba holgada sobre mis hombros. Esta era la ropa que usaba para trabajar en el jardín, para arreglar el fregadero de la cocina, para los momentos en que nadie importante estaba mirando. Esta noche sería mi disfraz. Me estudié en el espejo del tocador, pasándome los dedos por el pelo canoso para que pareciera menos pulcro. El hombre que me devolvía la mirada parecía en todo un jubilado con dificultades.
manos curtidas, ojos cansados, ropa que hablaba de presupuestos ajustados y decisiones difíciles. Perfecto. Mi reflejo me recordaba a mi propio padre en sus últimos años, orgulloso pero desgastado por las luchas financieras. La ironía no se me escapaba. Había construido un imperio para evitar su destino, y sin embargo, aquí estaba yo, imitándolo deliberadamente. La fotografía de Isabel observaba desde la mesita de noche. Toqué el marco suavemente. Siempre decías que el carácter se revela bajo presión, Isa. Esta noche, crearé esa presión. De mi cartera saqué todo excepto $20 en efectivo, guardando las tarjetas de crédito en la caja fuerte junto a mi reloj. Un hombre con una pensión no llevaría tarjetas de platino ni gruesos fardos de billetes. Cada detalle importaba. Mi armario guardaba 2 juegos de llaves de coche. Las llaves del Mercedes y del BMW fueron al cajón de la caja fuerte. Seleccioné las llaves de mi Toyota Camry de 10 años de antigüedad. Fiable, invisible, anodino. El tipo de coche que un jubilado conduciría hasta que muriera. En el garaje, me detuve entre mis vehículos. Los coches de lujo estaban cubiertos por lonas, ocultos a la vista de Sofía durante años. Ella creía que solo tenía el Camry, que había vendido mi coche bueno después de las facturas médicas de Isabel. Otra mentira cuidadosamente construida para proteger mi secreto. El interior del Camry olía a café viejo y vinilo gastado. Ajusté el espejo retrovisor, captando otro vistazo de mi apariencia transformada. Incluso a mí me costaba reconocer al multimillonario bajo este exterior ordinario. El trayecto hasta Bella Vista duró 15 minutos por las tranquilas calles de la ciudad. Había elegido este restaurante con cuidado, lo suficientemente agradable como para hacer feliz a Sofía, lo suficientemente modesto como para encajar en mi historia de tapadera. No era el tipo de lugar que Sebastián Montenegro frecuentaría normalmente, pero era exactamente donde una maestra llevaría a su padre jubilado para una cena especial. Aparqué cerca del fondo del estacionamiento, evitando las plazas más cercanas a la entrada. Los hombres ricos esperaban un aparcamiento conveniente. Los hombres pobres cogían lo que podían. A través de las ventanas del restaurante, distinguí el característico pelo rojo de Sofía. Estaba sentada frente a un joven con lo que parecía un traje caro. Su postura irradiaba confianza y privilegio. Sebastián Montenegro, en carne y hueso. Mis manos se apretaron en el volante. Este era el momento de la verdad. Todo lo que había aprendido sobre los Montenegro en los informes corporativos se confirmaría o se desmentiría en las próximas horas. Revisé mi apariencia una última vez en el espejo. Practiqué mi sonrisa cansada y salí del Camry. El aire de la tarde traía el olor de la lluvia que se acercaba. Caminando hacia la entrada del restaurante, sentí el peso del engaño posarse sobre mí como una capa. Durante las próximas horas, no sería Julián Santos, magnate de los negocios. Sería el padre ordinario de Sofía, un hombre cuya aprobación no significaba nada para jóvenes ambiciosos de familias adineradas. La puerta de cristal reflejó mi imagen transformada cuando extendí la mano para abrirla. Dentro, Sofía saludaba con entusiasmo desde su mesa en la esquina, su rostro iluminado por la expectación. Sebastián levantó la vista de su teléfono, y vi cómo sus ojos me evaluaban de la cabeza a los pies en un instante. «Papá». Sofía se levantó de un salto de su silla, su entusiasmo iluminando la esquina del comedor de Bella Vista. «Has llegado». Me abrazó con fuerza, y percibí el leve aroma de su perfume de lavanda, el mismo que Isabel solía usar. Por encima de su hombro, vi cómo Sebastián se levantaba lentamente de su asiento, su expresión cuidadosamente neutral mientras observaba mi apariencia. «Sofía». Cariño, le besé la frente, y luego me giré para enfrentarme al joven que quería casarse con mi hija. «Debes de ser Sebastián». Extendió la mano con visible reticencia. Su apretón duró exactamente 2 segundos. Lo suficiente para ser educado. Lo suficientemente breve como para mostrar incomodidad. Su palma era suave, cuidada. La mano de alguien que nunca había hecho trabajo manual. «Señor Santos, Sofía me ha hablado mucho de usted». Su tono llevaba esa particular cortesía que la gente rica usa con los trabajadores de servicio. Amable pero displicente. La había escuchado innumerables veces en reuniones de negocios, generalmente dirigida a camareros o conserjes.
Espero que todo bueno. Me senté en la silla frente a él, notando cómo se había posicionado con la espalda a la pared, inspeccionando la sala como un príncipe en su corte. El restaurante bullía con conversaciones tranquilas y el tintineo de los cubiertos, familias de clase media celebrando aniversarios, parejas jóvenes en citas, maestras jubiladas como Sofía estirando sus presupuestos para ocasiones especiales. Sebastián parecía profundamente fuera de lugar entre ellos. Entonces, señor Santos, Sofía mencionó que está jubilado. Se reclinó en su silla, sus dedos tamborileando contra el mantel blanco. ¿A qué se dedicaba antes? A varias cosas, principalmente trabajos de mantenimiento. Nada muy emocionante. Sus cejas se arquearon ligeramente y le pillé mirando el cuello deshilachado de mi camisa. Mantenimiento, claro. Sofía intervino rápidamente, sintiendo la tensión. Papá está siendo modesto. Trabajó muy duro para mantener a nuestra familia. Estoy seguro de que lo hizo. Sebastián cogió su menú. Unos gemelos de oro captaron la suave iluminación del restaurante. ¿Han decidido qué van a pedir? Estoy pensando en la torre de mariscos. Cuesta solo $85, pero la vida es demasiado corta para la comida barata, ¿verdad? Abrí mi propio menú, examinando los precios con la cuidadosa atención de un hombre que cuenta cada dólar. El pollo parece bueno, y a un precio razonable. El pollo está bien, supongo. Chasqueó los dedos a un camarero que pasaba. Disculpe, estamos listos para pedir. La camarera, una chica de edad universitaria con ojos cansados, se acercó a nuestra mesa con paciencia profesional. Sebastián recitó sus costosas selecciones aperitivo, vino, la torre de mariscos mientras yo pedía el plato de pollo de $12 y agua. ¿Solo agua? La pregunta de Sebastián llevaba una preocupación fingida. Vamos, señor Santos, déjeme invitarle a una cerveza. El padre de Sofía se merece algo mejor que agua del grifo. La condescendencia en su tono hizo que apretara la mandíbula, pero mantuve mi sonrisa amable. El agua está bien, hijo. Ya no bebo mucho. Como quiera. Consideraciones de presupuesto. Lo entiendo. Se inclinó hacia adelante con aire conspirador. Pero no se preocupe por el futuro de Sofía. Nunca más tendrá que preocuparse por el dinero una vez que estemos casados. El rostro de Sofía enrojeció. Sebastián, ¿qué es la verdad? Cruzó la mesa para apretarle la mano, su Rolex prominentemente a la vista. Puedo darte todo lo que tu padre no pudo. Viajes, ropa bonita, una casa en el barrio adecuado. Mis manos curtidas permanecieron firmes sobre la mesa, pero por debajo, mis puños se estaban cerrando lentamente. La crueldad casual de sus palabras, la suposición de que mi hija había sido privada, la certeza engreída de que el dinero lo solucionaba todo confirmaba mis peores sospechas sobre la familia Montenegro. Sofía ha tenido una buena vida, dije en voz baja. Oh, estoy seguro de que sí. Pero hay bueno. Y luego hay genial. ¿Sabes? Hizo un gesto hacia el modesto restaurante. Como este lugar, está bien para lo que es, pero espera a ver a dónde llevo a Sofía para nuestras cenas de aniversario. La camarera regresó con el vino de Sebastián. Una copa de $20 de algo francés que él hizo girar pretenciosamente antes de probar. Perfecto. No se puede conseguir una calidad como esta en casa, señor Santos. Sofía probablemente nunca ha probado un vino de verdad. En realidad intervino Sofía. Con la voz tensa, papá me enseñó a apreciar los placeres sencillos. No necesitamos cosas caras para ser felices. Sebastián se rió. Un sonido desprovisto de humor genuino. Eso es tierno. Cariño. Pero lo dices porque nunca has tenido acceso a las cosas buenas. Créeme. Una vez que experimentes el verdadero lujo, nunca querrás volver a... Hizo un gesto vago hacia mi ropa. Bueno, a esto, tomé un sorbo lento de agua, usando el momento para estudiar a este joven que decía amar a mi hija. Todo en él gritaba derecho adquirido, desde su pelo perfectamente peinado hasta sus zapatos de cuero italiano, pero no era su riqueza lo que me molestaba. Era su suposición de que el dinero lo hacía superior a todos los que lo rodeaban. Háblame de tu trabajo, Sebastián, dije, manteniendo mi voz nivelada. ¿Trabajo? Volvió a reír. Bueno, técnicamente estoy en el negocio familiar, pero sinceramente, se gestiona solo.
Mi verdadera pasión es viajar. Acabo de volver de Mónaco el mes pasado. Un lugar increíble, aunque dudo que haya estado. Sofía se removió incómoda en su asiento. A Sebastián le gusta explorar diferentes culturas. Culturas, casinos, clubes náuticos, todo es lo mismo. En realidad, sacó su teléfono, desplazándose por lo que parecían ser fotos de vacaciones. Mira esta vista desde el balcón de mi hotel. 2000 la noche. Pero vale cada centavo. Observé cómo el rostro de Sofía se volvía más preocupado mientras Sebastián continuaba su monólogo jactancioso. Este no era el hombre amoroso y humilde que ella había descrito. Esto era exactamente lo que había temido. Un niño mimado que veía a mi hija como una adquisición más. La comida llegó. Y la torre de mariscos de Sebastián dominaba nuestra pequeña mesa como un monumento al exceso. Se lanzó con entusiasmo. El jugo de langosta goteando por su barbilla mientras continuaba hablando de sus diversas indulgencias. Mi pollo estaba perfectamente adecuado, aunque me encontré perdiendo el apetito a medida que avanzaba la noche. Cada palabra de la boca de Sebastián confirmaba lo que había sospechado sobre su carácter, pero ver la creciente incomodidad de Sofía hacía que la victoria se sintiera hueca. ¿Sabe qué, señor Santos? Sebastián me apuntó con su tenedor de langosta entre bocados. Respeto lo que ha hecho. ¿Criar a Sofía con medios limitados? Debe de haber sido un desafío, pero todo eso ya pasó, continuó Sebastián, ajeno a la tormenta que se estaba gestando en los ojos de Sofía. Voy a darle una vida que ni siquiera soñó. Vacaciones en Europa, ropa de diseño, tal vez una bonita casa en las afueras donde no tendrá que preocuparse por los impuestos de la propiedad. Metió la mano en su chaqueta y sacó las llaves del coche, poniéndolas deliberadamente sobre la mesa. El logo de BMW brillaba bajo las luces del restaurante como un trofeo. ¿Ve estas? Un anfibio nuevo. Cuesta más de lo que la mayoría de la gente gana en un año, pero Sofía merece viajar con estilo. Me sonrió con la confianza de alguien que nunca ha sido desafiado. Sé que quiere lo mejor para su hija, señor Santos. Bueno, yo soy lo mejor. Mi vaso de agua tembló ligeramente en mi mano. Al otro lado de la mesa, Sofía se había puesto pálida. Su vergüenza irradiaba como el calor. Sebastián, por favor, susurró, mirando a las mesas cercanas donde otros comensales comenzaban a mirar. ¿Qué? Estoy siendo honesto. Pasó su brazo posesivamente por los hombros de Sofía. Su padre entiende que un hombre provee para su familia. Él, simplemente, bueno, no estaba en posición de proveer mucho, ¿verdad, señor Santos? La pregunta quedó suspendida en el aire como un desafío. Dejé mi vaso de agua con cuidadosa precisión, observando cómo la condensación se acumulaba alrededor de su base. Yo proveí lo que pude, dije en voz baja. Por supuesto que lo hizo, y ahora es mi turno. Se reclinó en su silla, satisfecho con su propia generosidad. Sofía ya no tendrá que recortar cupones ni comprar en tiendas de descuento. Por fin podrá vivir como se merece. Sofía se apartó de su abrazo, la voz de maestra afilada con ira contenida. Nunca me quejé de cómo vivíamos, porque no conocías nada mejor, cariño. Pero créeme, una vez que experimentes la verdadera comodidad. Hizo un gesto hacia su reloj caro, asegurándose de que me diera cuenta. ¿Este Rolex? ¿Regalo de aniversario para mí? 25,000. Pero un hombre tiene que recompensar el éxito. ¿25,000? Había pagado menos por mi propio Rolex, el que actualmente estaba guardado en la caja fuerte de mi dormitorio. La ironía habría sido divertida si su arrogancia no fuera tan sofocante. ¿Sabe lo que pienso, señor Santos? Sebastián se inclinó hacia adelante de forma conspiradora, bajando la voz como si compartiera un secreto. Creo que debería estar agradecido. Su hija podría haber terminado con un don nadie, algún maestro o trabajador de oficina que vive de cheque en cheque. En cambio, se va a casar con un miembro de la familia Montenegro. El nombre salió de sus labios como una bendición, como si yo debiera reconocer su importancia e inclinarme en consecuencia. La familia Montenegro posee la mitad de los bienes raíces comerciales del centro. Mi madre acaba de cerrar un trato por valor de 12 millones. Sacó su tarjeta de crédito de platino y la colocó junto a las llaves del coche como armas en un arsenal. Cuando Sofía y yo nos casemos, nunca le faltará de nada.
Las manos de Sofía se apretaron en su regazo, los nudillos blancos por la tensión. El dinero no lo es todo, Sebastián, dice alguien que nunca lo ha tenido. Se rió con desdén. Mira, cariño, me encanta tu idealismo, pero seamos realistas. Tu padre hizo lo mejor que pudo con lo que tenía. Hizo un gesto vago hacia mi ropa gastada. Pero ahora puedes tener todo lo que te mereces. Debajo de la mesa, mis propias manos se habían convertido en puños. Cada palabra de la boca de este niño mimado confirmaba mis peores temores sobre su carácter. No amaba a Sofía. La coleccionaba. Era otro trofeo para exhibir. Una prueba de su benevolencia al rescatar a una pobre maestra de sus modestas circunstancias. Los otros clientes del restaurante miraban abiertamente ahora, atraídos por las declaraciones de riqueza cada vez más fuertes de Sebastián. Una pareja de ancianos en la mesa de al lado negó con la cabeza en señal de desaprobación. Una familia joven acercó a sus hijos, claramente incómoda con la vulgar exhibición. Usted lo entiende, ¿verdad, señor Santos? La voz de Sebastián se extendió por el restaurante como un sermón. La belleza de Sofía, su amabilidad, se merece algo mejor que luchar para llegar a fin de mes. Yo puedo darle el mundo. Estudié su rostro, sin ver nada más que una presunción engreída, donde debería haber habido amor y respeto. Este no era un hombre hablando de su futura esposa, era un coleccionista presumiendo de su última adquisición. Tengo que irme ahora, dije en voz baja, apartándome de la mesa. El tenedor de Sebastián se detuvo a medio camino de su boca, la confusión parpadeando en sus rasgos. ¿Irse? Pero no hemos terminado de cenar. Yo sí. Me levanté lentamente, manteniendo la cuidadosa dignidad de un hombre al que le queda poco más que su orgullo. Gracias por la comida. Pero hizo un gesto hacia su torre de mariscos, hacia el vino caro, hacia la tarjeta de platino que todavía brillaba en el mantel blanco. Yo pago la cena. Lo menos que podría hacer es quedarse y apreciar el gesto. Sofía también se levantó, su rostro sonrojado por la mortificación. Papá, espera, lo siento mucho. No te disculpes por mí, Sofía. Miré directamente a Sebastián, que me devolvió la mirada con la expresión perpleja de alguien que nunca ha sido despedido por una persona inferior. He aprendido todo lo que necesitaba saber esta noche. ¿Todo sobre qué? La voz de Sebastián llevaba una nota de indignación. No he sido más que generoso, más que honesto sobre lo que puedo ofrecerle a Sofía. Cogí mi chaqueta del respaldo de la silla, sintiendo el peso de la mirada de cada cliente. El restaurante se había quedado en silencio, excepto por el suave jazz que sonaba por los altavoces del techo y el lejano traqueteo de los platos de la cocina. Buenas noches, Sofía. Buenas noches, Sebastián. Caminé hacia la salida con pasos medidos, sin apresurarme ni mirar atrás. Detrás de mí oí la voz de Sofía, tensa por la vergüenza y la confusión. Papá, por favor. Pero ya estaba empujando las puertas de cristal, saliendo al aire de la tarde donde la lluvia había comenzado a caer en gotas ligeras. El estacionamiento se extendía ante mí, mi modesto Camry esperando en las sombras, mientras los vehículos de lujo brillaban bajo las luces del restaurante. Había conseguido exactamente lo que había venido a buscar, la confirmación de que Sebastián Montenegro era todo lo que había temido, y peor. La llave giró en la cerradura de mi puerta principal con un clic familiar, y entré en la oscuridad de mi modesta casa. El silencio me golpeó como una fuerza física después del estruendo del restaurante y la voz estruendosa de Sebastián. Solo el zumbido lejano de mi refrigerador y el tic-tac del viejo reloj de repisa de Isabel llenaban el espacio. Colgué mi abrigo en la percha de madera junto a la puerta, la misma percha que había usado durante 15 años. Mis dedos buscaron a tientas el interruptor de la luz, y una cálida luz amarilla inundó la sala de estar. Todo se veía exactamente como lo había dejado hacía horas, pero de alguna manera el espacio se sentía diferente, más pequeño, más honesto que la actuación que acababa de soportar. La camisa raída se pegaba a mis hombros con una humedad incómoda. Necesitaba cambiarme, deshacerme de este disfraz de pobreza que había llevado como una armadura. Subiendo las escaleras hacia mi dormitorio, cada escalón crujía con el peso de lo que había aprendido sobre el futuro esposo de mi hija. En mi dormitorio, me quité la ropa gastada y la doblé con cuidado. Habían cumplido su propósito.
revelado la verdadera naturaleza de Sebastián con precisión quirúrgica. Me puse un pijama cómodo y mi vieja bata, la que Isabel me había regalado para nuestro 20º aniversario. La cocina me llamaba. Llené mi hervidor eléctrico. La tarea mundana de hacer té ofreciendo un ritual familiar para calmar mis pensamientos turbulentos. Mientras el agua se calentaba, miré por la ventana el tranquilo cuadro nocturno de la calle principal. Las luces de los porches brillaban como faros cálidos. Las familias se acomodaban en sus rutinas nocturnas, completamente ajenas al drama que se había desarrollado en Bella Vista. El vapor se elevaba de mi taza, mientras llevaba el té de manzanilla a mi sillón de lectura. El cuero se había amoldado a mi cuerpo a lo largo de los años, apoyándome en innumerables noches de soledad. Esta noche se sentía como un confesionario. Sofía es una adulta, le susurré a la habitación vacía. Quizás ella ve algo en él que yo no vi, pero incluso mientras decía las palabras, sabía que eran un consuelo falso. Sebastián Montenegro se había revelado completamente esta noche. Su arrogancia, su crueldad casual, su visión de mi hija como un trofeo que adquirir, en lugar de una compañera que apreciar. La fotografía de Isabel me observaba desde la repisa, su sonrisa de boda congelada en una eternidad enmarcada en plata. Me levanté y la traje de vuelta a mi silla, sosteniendo su imagen en mis manos curtidas. ¿Qué harías tú, Isa? ¿Cómo proteges a alguien que no quiere protección? Su silencio se sintió más pesado de lo habitual. En vida, Isabel habría encontrado alguna forma amable de guiar a Sofía hacia la verdad. Poseía un don para hacer preguntas que llevaban a la gente a sus propias revelaciones. Yo siempre había sido el instrumento contundente. Ella era el bisturí del cirujano. Afuera, la puerta de un coche se cerró de golpe. A través de mi ventana, vi a los Henderson regresar de su propia salida nocturna, riendo juntos mientras caminaban hacia su puerta principal. 43 años de matrimonio, y todavía se cogían de la mano en su entrada. Eso era lo que Sofía merecía. Compañerismo, respeto, afecto genuino. Mi té se enfrió mientras luchaba con opciones imposibles. Podría enfrentarme directamente a Sofía, contarle lo que había presenciado esta noche. Pero ella ya había defendido a Sebastián una vez, eligiéndolo por encima de las preocupaciones de su padre. ¿Escucharía ahora, o mi interferencia la empujaría aún más a sus brazos? Podría enfrentarme al propio Sebastián, abandonar mi fachada y revelar al multimillonario detrás del acto del jubilado arruinado. El shock podría humillarlo temporalmente, pero los hombres como Sebastián no cambian. Simplemente se vuelven más cuidadosos a la hora de ocultar su verdadera naturaleza. O podría quedarme en silencio, ver a mi amada hija casarse con un hombre que poco a poco minaría su confianza, su alegría, su hermoso espíritu, quedarme de brazos cruzados mientras Sebastián Montenegro transformaba a mi brillante y generosa Sofía en otra esposa trofeo, aislada de sus modestas raíces y dependiente de su generosidad. El reloj dio las 11. Habían pasado horas desde que salí del restaurante, y no estaba más cerca de una solución. El rostro de Isabel me sonreía desde la fotografía, eternamente joven y sabia. Tiene que aprender por sí misma, ¿verdad? Le pregunté a su imagen. Si interfiero, nunca me perdonará. Si no lo hago. La frase quedó inacabada en la habitación silenciosa. A través de mi ventana, la casa de los Henderson se había oscurecido, excepto por una única luz en el piso de arriba. Probablemente estaban leyendo juntos en la cama, compartiendo la cómoda intimidad de una asociación de toda la vida. Presioné mis labios contra la fotografía de Isabel, saboreando el cristal y la añoranza. Ayúdala a encontrar su camino, mi amor. Ayúdala a ver lo que no puedo mostrarle. Levantándome de mi silla, llevé el marco de vuelta a su lugar de honor en la repisa. La decisión se cristalizó mientras lo dejaba. No interferiría. Sofía había elegido su camino, y yo confiaría en su inteligencia y fortaleza para reconocer la verdad cuando se volviera innegable. Pero observar desde la barrera mientras mi hija caminaba hacia lo que temía que serían años de sutil abuso emocional, sería lo más difícil que hubiera hecho en mi vida. 5 meses pasaron como una tormenta a cámara lenta. La primavera se derritió en verano. El verano se desvaneció en un otoño temprano. Y a través de todo ello, los preparativos de la boda consumieron la vida de Sofía. Mantuve mi promesa, sin interferencias, sin advertencias,
sin intentos de hacerla cambiar de opinión. Pero ver a mi hija planear su futuro con Sebastián Montenegro era como ver a alguien caminar sin saberlo hacia arenas movedizas. La invitación de boda llegó en agosto, un asunto elaborado con relieves dorados y cartulina gruesa que probablemente costó más que la compra mensual de algunas personas. Ahora estaba en el tocador de mi dormitorio como una elegante sentencia de muerte, captando la primera luz de la mañana de septiembre. El amanecer había llegado a la ciudad hacía una hora, pero yo llevaba despierto desde las 4, mirando al techo y temiendo este día, el día de la boda de Sofía. Lo que debería haber sido pura alegría para cualquier padre, se sentía en cambio como ver un barco amado navegar hacia rocas ocultas. Bajé las piernas de la cama y me arrastré hasta el baño. Mi reflejo en el espejo mostraba cada uno de mis 68 años. Barba canosa, ojos cansados, el peso de los secretos grabado en las líneas alrededor de mi boca. Hoy sonreiría y celebraría mientras mi corazón se rompía por el futuro de Sofía. El agua caliente de la ducha no pudo lavar el pavor que se había instalado en mis huesos. Me afeité con cuidado, mis manos firmes a pesar del temblor de ansiedad que me había atormentado durante semanas. En unas pocas horas llevaría a mi hija al altar para casarse con un hombre que creía que la haría miserable. Mi modesto traje colgaba planchado y listo en la puerta del dormitorio, el mismo atuendo raído que había llevado a la cena en el restaurante hacía 5 meses. El simbolismo no se me escapaba. Hoy, como entonces, interpretaría el papel del padre pobre pero devoto de Sofía, observando desde los márgenes mientras la riqueza de la familia Montenegro dominaba cada detalle de la celebración. La fotografía de la boda de Isabel estaba junto a la invitación en mi tocador. En ella, resplandecía de felicidad, su mano descansando en mi joven brazo, mientras posábamos fuera de la iglesia donde Sofía se casaría hoy. Habíamos estado tan esperanzados entonces, tan seguros de que el amor conquistaba todos los obstáculos. Ojalá estuvieras aquí. Isa, le susurré a su imagen. Sofía necesita a su madre hoy. Necesita a alguien que pueda ver a través de todas las flores caras y los vestidos elegantes lo que realmente importa. Cogí el sencillo regalo de bodas que había envuelto para Sofía, un modesto joyero que contenía el collar de perlas de su abuela. Nada elaborado. Nada que revelara la fortuna que podría haber gastado en su día especial. Solo un detalle significativo de un padre, que parecía tener poco que dar más que amor. La ironía era profunda. Podría haberle comprado a Sofía la boda más espectacular de la historia del Estado. Podría haber igualado a los Montenegro dólar por dólar en demostrar amor a través del lujo. En cambio, estaba relegado al papel del pariente pobre agradecido por la generosa atención de su hijo hacia mi indigna hija. Mi café sabía amargo mientras me sentaba en la mesa de la cocina, viendo a los vecinos comenzar sus rutinas de sábado por la mañana. Los Henderson trabajaban en su jardín. Su silencio cómplice hablaba de décadas juntos. Esa serena satisfacción era lo que el matrimonio debería parecer, no la exhibición performativa de riqueza que me esperaba en la iglesia. A las 10 en punto, finalmente me permití vestirme. El traje se sentía ahora como un disfraz, raído e incómodo después de meses de lujo privado, pero cumplía su propósito. Mantenía la ficción que se había convertido en mi prisión. Las llaves del modesto Camry estaban en la encimera de la cocina, junto a las llaves de mi Mercedes y mi BMW. Incluso en el día de la boda de su hija, Julián Santos, el multimillonario, permanecería oculto mientras Julián Santos, el jubilado, desempeñaba su papel asignado. El trayecto hasta la iglesia de San Marcos duró 12 minutos por las calles familiares de la ciudad. Había conducido esta ruta innumerables veces a lo largo de los años, a los servicios de Navidad con Isabel, a las obras de teatro escolares de Sofía, a los eventos comunitarios que marcaban el ritmo de la vida ordinaria. Hoy se sentía como el final de algo precioso y el comienzo de algo que no podía controlar. Sofía había elegido esta iglesia porque era hermosa pero no ostentosa, sagrada pero no intimidante. Quería que su boda reflejara sus valores, simplicidad, significado por encima de la exhibición, el amor como foco central en lugar de la riqueza. Qué irónico que la familia de Sebastián hubiera convertido incluso este modesto lugar en un escaparate de su poder financiero. Aparqué entre un Mercedes y un BMW.
Mi Camry luciendo apropiadamente humilde entre los vehículos de lujo. A través de las vidrieras de la iglesia, pude ver elaborados arreglos florales que probablemente costaron más que los coches de la mayoría de la gente. Tomando una respiración profunda, revisé mi apariencia una última vez en el espejo retrovisor. El hombre que me devolvía la mirada parecía exactamente como debía. Orgulloso pero abrumado por circunstancias fuera de su control. Agradecido por la buena fortuna de su hija, aunque no pudiera contribuir a su grandeza. Sofía me necesitaba fuerte hoy, que sonriera y celebrara, y representara el papel que ella creía que era mi realidad. No le fallaría, aunque mi corazón se rompiera por el futuro que temía que le esperaba. Las campanas de la iglesia comenzaron a sonar, llamando a los fieles a ser testigos. Cuadré los hombros y caminé hacia el edificio que albergaría lo que recé para que no fuera el mayor error de la vida de mi hija. La iglesia de San Marcos se había transformado en algo sacado de una revista de lujo. Rosas blancas y lirios caían en cascada desde cada extremo de los bancos, su perfume casi abrumador en el calor de la tarde. Candelabros de cristal captaban la luz que entraba por las vidrieras, proyectando patrones de arcoíris sobre suelos de mármol que probablemente costaron más decorar de lo que yo supuestamente ganaba en un año. Mi Camry parecía dolorosamente fuera de lugar en el estacionamiento lleno de vehículos Mercedes, BMW y Tesla. Entré por la ornamentada entrada, consciente de cada crujido de mis gastados zapatos de vestir, de cada hilo suelto de mi anticuada chaqueta de traje. Señor Santos. La voz de Sofía resonó en el vestíbulo de la iglesia, brillante de nerviosa emoción. Prácticamente flotó hacia mí con su vestido de novia. Una visión de seda marfil y encaje belga que fluía a su alrededor como luz de luna líquida. Cariño, estás absolutamente radiante. La abracé con cuidado, consciente de su elaborado peinado y del fotógrafo que me rodeaba cerca con su costosa cámara. Estoy tan nerviosa, papá. Mis manos no dejan de temblar. Levantó unos dedos temblorosos adornados, con uñas cuidadas y joyas temporales. ¿Es eso normal? Perfectamente normal. Tomé sus manos entre las mías, curtidas, sintiendo el peso familiar de la responsabilidad y el amor. Tu madre estaba igual el día de nuestra boda. No podía sostener su ramo con firmeza durante la ceremonia. A nuestro alrededor, los invitados de la familia Montenegro llenaban la iglesia con perfumes caros y muestras casuales de riqueza. Mujeres con vestidos de diseño se daban besos al aire con conocidos, mientras hombres con trajes a medida discutían acuerdos comerciales y handicaps de golf. Reconocí varias caras de las páginas de sociedad de los periódicos, gente que se movía en círculos tan por encima de mi supuesta posición, que me miraban como si fuera invisible. Ahí está mi hermosa novia. La voz de Sebastián retumbó en el vestíbulo mientras se acercaba, resplandeciente con lo que calculé que era un esmoquín de $5,000. Su sonrisa vaciló ligeramente cuando me vio de pie junto a Sofía. «Hola, señor Santos». Veo que al final encontró algo apropiado para ponerse. El insulto fue lanzado con la sonrisa característica de Sebastián, diseñada para sonar como un cumplido para cualquiera que no escuchara con atención. Las mejillas de Sofía se sonrojaron, ya fuera por vergüenza o por ira. No podría decirlo. «Está muy guapo», dijo en voz baja. La diplomacia de maestra suavizando la tensión. Por supuesto que lo está. No hay nada malo con la moda vintage. La risa de Sebastián no tenía calidez mientras se ajustaba sus gemelos de platino. El fotógrafo quiere algunas fotos de familia antes de que empiece la ceremonia. Sofía, primero tu lado, luego el mío cuando lleguen mis padres. Esperé pacientemente mientras el fotógrafo nos colocaba en varias poses, consciente de cómo mi modesta apariencia contrastaría con el elaborado escenario en cada imagen. Sofía brillaba de felicidad a mi lado, aparentemente ajena a las continuas y sutiles pullas de su novio. «¿Podría retroceder un poco, señor Santos?», preguntó el fotógrafo amablemente. «La iluminación es mejor si está ligeramente detrás de la novia». Incluso el fotógrafo profesional de bodas entendía la jerarquía visual que se estaba estableciendo. Yo era el actor secundario en esta costosa producción, agradecido de ser incluido pero cuidadoso de no eclipsar a las verdaderas estrellas. La iglesia se fue llenando gradualmente de invitados.
con una clara división entre los modestos amigos y familiares maestros de Sofía en el lado izquierdo, y el círculo social adinerado de Sebastián en el derecho. El contraste era marcado. Vestidos asequibles de grandes almacenes frente a trajes de diseñador. Smokines de alquiler frente a sastrería a medida. Maestros de escuela pública frente a banqueros de inversión y magnates inmobiliarios. Papá, es la hora. Sofía me apretó el brazo mientras la marcha nupcial comenzaba a sonar, en lo que parecía un sistema de sonido muy caro. Caminamos lentamente por el pasillo juntos, la cola del vestido de Sofía susurrando contra los suelos de mármol, mientras los invitados se levantaban en respetuoso silencio. Sentí el peso de cada mirada. La especulación sobre este hombre ordinario que de alguna manera había producido una hija tan encantadora. En el altar, Sebastián esperaba con sus padrinos, todos jóvenes que parecían salidos de un directorio de un club de campo. Su sonrisa era confiada, posesiva, la expresión de alguien que reclama un premio que ha ganado gracias a una crianza superior y a una ventaja financiera. ¿Quién entrega a esta mujer para que se case con este hombre?, preguntó el ministro con el lenguaje tradicional de la ceremonia. Yo la entrego, respondí, mi voz firme a pesar de la agitación en mi pecho. Besé suavemente la frente de Sofía y puse su mano en la de Sebastián, transfiriéndola oficialmente de la protección de un hombre a la de otro. Tomando mi asiento en el primer banco, observé cómo mi hija prometía amar, honrar y cuidar a un hombre que creía que destruiría lentamente su espíritu a través de 1000 pequeñas crueldades disfrazadas de generosa preocupación. La ceremonia transcurrió con una elegancia costosa, músicos profesionales, flores importadas, un ministro que claramente había oficiado muchas bodas de la alta sociedad. Cada detalle gritaba riqueza y estatus, abrumando los sencillos deseos de Sofía con la tradición familiar de los Montenegro. Puede besar a la novia, anunció el ministro. Y Sebastián reclamó a Sofía con una pasión teatral, inclinándola hacia atrás mientras el fotógrafo capturaba el momento para la posteridad. La música de salida sonó mientras los nuevos señor y señora Montenegro caminaban de vuelta por el pasillo, Sofía radiante de alegría, Sebastián triunfante en su adquisición. Los invitados estallaron en aplausos, y una lluvia de pétalos de rosa que probablemente costó más que el pago mensual del coche de la mayoría de la gente. En la entrada de la recepción, Sebastián se inclinó hacia mí mientras esperábamos que el fotógrafo organizara los retratos familiares. Espero que haya traído apetito, señor Santos. Esta cena cuesta más por plato de lo que usted probablemente gasta en la compra en un mes. Sus palabras susurradas fueron pronunciadas con una sonrisa para las cámaras. Pero el mensaje era claro. Recuerda tu lugar en esta nueva jerarquía familiar. De hecho, una voz familiar llamó desde el otro lado del área de recepción. Todavía estamos esperando que llegue el vuelo de mis padres. Deberían estar aquí en 1 hora. Mónica y Ricardo Montenegro, la pareja de poder detrás de la fortuna familiar, había leído sobre ellos en revistas de negocios durante años, aunque no tenían idea de que el suegro de su nuevo yerno era algo más que el devoto pero empobrecido padre de Sofía. Pronto, muy pronto, eso cambiaría. Señoras y señores, la voz de la coordinadora de bodas resonó en el salón de banquetes como una campana. El señor y la señora Ricardo Montenegro finalmente han llegado de su vuelo europeo. Las conversaciones se detuvieron a media frase mientras las cabezas se giraban hacia la gran entrada. Sentí el cambio en la energía de la sala, la forma en que la gente rica se congregaba alrededor de gente aún más rica como polillas a la llama. Desde mi modesto asiento en la mesa 12, tenía una vista perfecta de la puerta. Entraron como la realeza haciendo una visita de estado. Mónica Montenegro, resplandeciente con lo que calculé que era un vestido de diseñador de $10,000, entró en el salón de banquetes con la confianza de alguien que nunca ha dudado de su lugar en el mundo. Diamantes brillaban en su garganta y muñecas. De los de verdad, no las zirconitas cúbicas que la mayoría de la gente usa en las bodas. A su lado, Ricardo Montenegro imponía atención con su esmoquín perfectamente entallado. Sus gemelos de platino captaban la luz del candelabro de cristal, mientras inspeccionaba la sala con la mirada experta de un hombre acostumbrado a evaluar inversiones. Incluso desde el otro lado del salón, pude ver el costoso reloj suizo que adornaba su muñeca. «Mamá»,
Papá. Sebastián prácticamente rebotó por el suelo pulido, su anterior arrogancia reemplazada por la emoción de poder presumir finalmente ante sus padres. Lo lograron. Empezaba a preocuparme de que el avión se hubiera retrasado de nuevo. Mónica abrazó a su hijo con la cuidadosa precisión de alguien que protege un maquillaje caro y un peinado elaborado. Cariño, no nos perderíamos tu día especial. El vuelo desde Mónaco fue espantoso, pero ya estamos aquí. ¿Qué tal te trata la vida de casado? Ricardo le dio una palmada en el hombro a Sebastián, su sonrisa de hombre de negocios automática y ensayada. Increíble, papá. Sofía es perfecta. Todo lo que quería en una esposa. La sonrisa de Sebastián era triunfante mientras señalaba la mesa nupcial donde Sofía estaba sentada, radiante con su vestido de novia. Vengan, déjenme presentarles a todos. Observé esta reunión familiar con el interés desapegado de quien observa a los actores en una obra de teatro. Pronto, muy pronto, la representación daría un giro inesperado. Primero, sin embargo, la voz de Sebastián llevaba esa familiar nota de superioridad. Déjenme presentarles a ese mendigo molesto que nos vemos obligados a tolerar. Varios invitados cercanos jadearon audiblemente. Incluso para los estándares de Sebastián, la presentación fue escandalosamente grosera. Una mujer en la mesa vecina dejó caer el tenedor, la plata tintineando contra la porcelana fina. Las cejas de Mónica se arquearon sorprendidas por el lenguaje de su hijo, pero siguió su gesto hacia mi mesa con educada curiosidad. Ricardo parecía ligeramente avergonzado por la grosería, mirando a los otros invitados que ahora miraban abiertamente. Sebastián, la voz de Mónica llevaba la aguda autoridad de una mujer que había pasado décadas en salas de juntas. Eso es poco apropiado. Oh, no pasa nada, mamá. Ya está acostumbrado, ¿verdad, señor Santos? Los tres montenegros se acercaron a mi mesa, Sebastián liderando con paso seguro mientras sus padres lo seguían con el ritmo medido de personas acostumbradas a hacer grandes entradas. Permanecí sentado, mis manos curtidas cruzadas sobre el mantel blanco, observando el rostro de Mónica mientras se acercaba. Sus ojos de mujer de negocios me estudiaron con la evaluación automática que la gente rica hace de todos los que conocen, calculando el patrimonio neto, la posición social, la utilidad potencial. Pero cuando se acercó lo suficiente para hablar, algo cambió en su expresión. Un ligero ceño frunció su frente perfectamente maquillada. Su cabeza se inclinó ligeramente, como un pájaro que oye un sonido inusual. Esos ojos agudos, ojos que habían negociado acuerdos millonarios y detectado oportunidades que otros pasaban por alto, se entrecerraron con concentración. Disculpe, dijo, su voz perdiendo su pulido social y adquiriendo el tono enfocado que probablemente usaba en las reuniones de negocios. ¿Pero no nos hemos conocido antes? La pregunta quedó suspendida en el aire como el humo de una vela apagada. Alrededor de nuestra mesa, las conversaciones se acallaron mientras otros invitados sentían que algo significativo estaba sucediendo. La sonrisa confiada de Sebastián vaciló ligeramente, aunque todavía no podía entender por qué. Encontré la mirada de Mónica con firmeza, mi expresión permaneciendo cuidadosamente neutral. Lo dudo, señora. Estoy seguro de que recordaría haber conocido a alguien tan distinguida como usted. Pero Mónica Montenegro no había construido un imperio empresarial, aceptando respuestas superficiales. Su ceño se profundizó mientras estudiaba mis rasgos con la intensidad de alguien que resuelve un rompecabezas particularmente desafiante. Prácticamente podía ver los engranajes girando en su mente aguda, revisando rostros de innumerables reuniones de negocios, eventos sociales y encuentros profesionales. No, dijo lentamente, su voz bajando a apenas un susurro. No, estoy segura de que nos hemos conocido. Recientemente, de hecho. Su cara me resulta muy familiar. Sebastián se rió nerviosamente, claramente incómodo con el intenso enfoque de su madre en el hombre al que acababa de insultar públicamente. Mamá, créeme, no lo has conocido. No es nadie, solo el padre de Sofía. Mónica apenas escuchó las palabras de su hijo. Su memoria entrenada para los negocios estaba trabajando ahora, clasificando encuentros recientes, descartando lo irrelevante, centrándose en lo significativo. Su mano se movió inconscientemente hacia su garganta, los dedos tocando su collar de diamantes mientras se concentraba.
Entonces sus ojos se abrieron de par en par. La mano de Mónica voló a su boca, su anillo de diamantes captando la luz del candelabro, mientras el reconocimiento amanecía en su rostro. El color desapareció de sus mejillas bajo el maquillaje perfectamente aplicado. «Oh, Dios mío», respiró. Su voz apenas audible por encima del suave tintineo de las copas de cristal y los cubiertos. ¿No es usted el multimillonario misterioso que compró toda nuestra empresa el año pasado? La pregunta golpeó el salón de banquetes como un trueno. Las conversaciones se detuvieron a media frase. Los tenedores se detuvieron a medio camino de las bocas. El cuarteto de cuerda en la esquina siguió tocando, ajeno al drama que se desarrollaba. Sus suaves melodías de repente parecían absurdamente inapropiadas. Miré directamente a los ojos sorprendidos de Mónica. Mi voz tranquila y firme. Sí, Mónica, ese era yo. La copa de vino de cristal de Sebastián se deslizó de sus dedos como si hubiera estado engrasada. El sonido del cristal caro rompiéndose contra el suelo de mármol resonó en el salón repentinamente silencioso, los fragmentos esparciéndose por la piedra pulida como estrellas caídas. ¿Qué? La voz de Sebastián se quebró como la de un adolescente. No, no, eso es imposible. No eres nadie. Vives en esa casa diminuta. Conduces ese trasto de coche. Llevas ropa de tiendas de segunda mano. Sí, terminé en voz baja, levantándome de mi silla con deliberada dignidad. He escuchado tus observaciones sobre mi apariencia muchas veces en los últimos meses, Sebastián. Ricardo Montenegro estaba de pie, congelado junto a su esposa, su mente de hombre de negocios corriendo para procesar las implicaciones. Su hijo había pasado meses insultando públicamente al comprador misterioso que ahora controlaba el futuro financiero de su familia. El color desapareció de su rostro a medida que la magnitud total del desastre se hacía evidente. A nuestro alrededor, los invitados a la boda sacaban sus teléfonos, buscando frenéticamente información sobre Julián Santos. Los afortunados con conexiones de negocios encontrarían artículos sobre el solitario multimillonario que había sido noticia por sus adquisiciones corporativas anónimas. Otros descubrirían publicaciones en redes sociales sobre el comprador misterioso que había adquirido 3 importantes empresas del Estado en los últimos 18 meses. Pero no puede serlo, tartamudeó Sebastián, su costoso atuendo de boda de repente pareciendo un disfraz que había tomado prestado. Eres pobre, comes en restaurantes baratos, pediste agua en lugar de vino. Pedí agua porque no bebo alcohol en las cenas familiares, respondí con calma. Y elegí restaurantes modestos porque quería observar tu carácter cuando pensabas que nadie importante estaba mirando. Mónica había recuperado la compostura con la facilidad practicada de una negociadora veterana, aunque sus manos todavía temblaban ligeramente. Señor Santos, nosotros no teníamos ni idea. Si lo hubieran sabido, me habrían tratado de manera diferente, pregunté, mi voz llevando el peso de meses de insultos acumulados. Pero no lo sabían, así que aprendí exactamente quiénes son todos ustedes cuando creen que no hay consecuencias. Sofía estaba sentada en la mesa nupcial, su rostro una máscara de confusión mientras intentaba procesar esta revelación imposible sobre su padre. Su nuevo esposo estaba teniendo lo que parecía ser un ataque de pánico, jadeando en busca de aire como un pez fuera del agua. ¿Papá? La voz de Sofía cortó el murmullo de los invitados asombrados. No entiendo. ¿Qué está pasando? Me volví para mirar a mi hija, mi corazón doliéndome por la confusión y el dolor en sus ojos. Sofía, cariño, debería habértelo dicho hace años. He estado ocultando mi éxito empresarial porque quería que me amaras por quien soy, no por lo que poseo. ¿Éxito empresarial? Se levantó lentamente, su vestido de novia susurrando como hojas de otoño. Papá, ¿qué éxito empresarial? Soy dueño de Industrias Santos, cariño. Y desde el año pasado, también soy dueño de la empresa que emplea a la familia de tu esposo. El salón de banquetes estalló en conversaciones susurradas mientras los invitados compartían pantallas de teléfonos, mostrando resultados de búsqueda y artículos de noticias sobre el misterioso Julián Santos. El fotógrafo de Sociedad se acercó, su cámara haciendo clic rápidamente mientras capturaba lo que sin duda se convertiría en la recepción de boda más comentada de la historia del Estado. Sebastián estaba de rodillas ahora, literalmente de rodillas con su esmoquín de $5,000,
su pelo perfectamente peinado revuelto por pasarse las manos por él en pánico. Señor Santos, señor, por favor, no lo sabía. Nunca lo habría. Por favor, perdóneme. Su desesperación era patética de presenciar. El joven confiado que había pasado meses menospreciándome por mi modesta apariencia, ahora se arrastraba sobre el costoso mármol. Su voz aguda por el terror. «Levántate». Sebastián, dije en voz baja. Suplicar no te sienta bien. Se puso de pie a trompicones, su rostro sonrojado por la humillación y el miedo. A nuestro alrededor, los amigos ricos de sus padres observaban con la fascinación de quienes presencian una ejecución social. Puedo explicarlo todo. Las palabras de Sebastián se atropellaban en su prisa. Solo estaba. Te estaba poniendo a prueba. Sí, eso es. Quería asegurarme de que amaras a Sofía por ella misma, no por el dinero de su familia. La estaba protegiendo. La mentira era tan transparente que varios invitados se rieron a carcajadas. Incluso su propia madre parecía avergonzada por el patético intento de engaño. Ricardo Montenegro dio un paso adelante, sus instintos de hombre de negocios finalmente superando su conmoción. Señor Santos, ¿quizás podríamos discutir esto en privado? Puede que haya habido algunos malentendidos. No hay malentendidos, Ricardo, respondí con calma. Tu hijo me mostró exactamente quién es cuando pensó que yo era impotente para responder. El carácter no es algo que puedas fingir cuando crees que nadie importante está mirando. Mónica asintió lentamente, su mente aguda ya calculando el daño a la reputación y las relaciones comerciales de su familia. Tiene toda la razón, señor Santos. El comportamiento de Sebastián ha sido inexcusable. La verdad finalmente había salido a la luz, extendiéndose por el salón de banquetes como la pólvora mientras los invitados compartían la noticia a través de mensajes de texto y publicaciones en redes sociales. La cámara del fotógrafo de bodas destellaba continuamente, documentando cada momento de este cambio social sin precedentes. Miré alrededor del elegante salón de banquetes por última vez. Las flores caras y los candelabros de cristal que habían sido comprados con dinero de la empresa que ahora poseía. La justicia había llegado por fin. Sebastián levantó una copa de champán de cristal con manos temblorosas, su esmoquín de diseño arrugado por su desesperada genuflexión de momentos antes. Señoras y señores, su voz se quebró por el pánico. Brindemos por el suegro más maravilloso que un hombre podría desear. El intento de salvamento fue tan patético que incluso algunos de los amigos de su propia familia hicieron una mueca. Varios invitados se dieron la vuelta, incapaces de presenciar esta humillación pública de alguien a quien una vez habían respetado. Por favor, señor Santos. El champán de Sebastián se derramó por el borde de su copa mientras sus manos temblaban. Solo estaba bromeando todas esas veces. Sabías que estaba bromeando, ¿verdad? Solo bromas familiares de buen carácter. Permanecí de pie junto a mi modesta silla, sin cambios por la revelación de mi verdadera identidad. Mi traje gastado, mis manos curtidas, mi apariencia humilde. Todo exactamente como había estado cuando Sebastián pensaba que yo era impotente. No, Sebastián, dije en voz baja. Mi voz se escuchó fácilmente en el silencioso salón de banquetes. Me mostraste tu verdadero carácter. Cuando creíste que no había consecuencias, revelaste quién eres realmente. Pero no quise. Me llamaste mendigo molesto hace no más de 10 minutos, interrumpí. Delante de tus padres, delante de Sofía, delante de 200 invitados a la boda. Eso no fue una broma. Fue tu evaluación honesta de alguien que considerabas inferior a ti. Sofía estaba congelada en la mesa nupcial. Su hermoso vestido de novia parecía pesarle como una armadura que ya no le quedaba bien. Las lágrimas se acumularon en sus ojos mientras miraba entre su padre y su nuevo esposo. «Papá, ¿por qué no me lo dijiste?» Su voz era apenas un susurro. «Porque quería que eligieras el amor por encima del dinero, cariño. Quería que te casaras con alguien que te atesorara por tu amabilidad, tu inteligencia, tu hermoso corazón, no alguien que te viera como un premio que ganar». Mónica Montenegro había recuperado la compostura, su máscara de mujer de negocios volviendo a su lugar. «Señor Santos, en nombre de nuestra familia, me disculpo sinceramente por el comportamiento de Sebastián. Ha sido inexcusable». «Discúlpense con ustedes mismos», respondí.
Ustedes lo criaron para creer que la riqueza lo hace superior a los demás. Esta noche, aprendió que esa suposición puede ser peligrosa. Sebastián volvió a caer de rodillas, esta vez agarrándose a la pernera de mi pantalón gastado como un hombre que se ahoga buscando un salvavidas. Por favor, haré cualquier cosa. Cambiaré. Juro que seré diferente. Tienes 30 años, Sebastián. Si no has aprendido el respeto y la humildad a estas alturas, nunca lo harás. Con suavidad, pero con firmeza, retiré sus manos. El carácter no es algo que te pones como un traje caro. Es quien eres cuando crees que nadie está mirando. El salón de banquetes se había convertido en un teatro con 200 invitados presenciando el cambio de fortuna más dramático que jamás habían visto. Las cámaras de los teléfonos capturaron cada momento mientras Sebastián Montenegro, heredero de un imperio inmobiliario, se arrastraba ante el modesto hombre al que había pasado meses insultando. Sofía, dije, volviéndome para mirar a mi hija a través del pulido suelo de mármol. Eres una adulta. Has hecho tu elección. Y la respeto. Pero no toleraré la falta de respeto, independientemente de las relaciones familiares. Papá, por favor, no te vayas. Sofía dio un paso vacilante hacia adelante, la cola de su vestido susurrando detrás de ella. Podemos arreglar esto. Sebastián se disculpará como es debido. ¿Verdad, Sebastián? Su nuevo esposo asintió frenéticamente desde su posición en el suelo. Sí, haré lo que quieras. Por favor, solo dame otra oportunidad. Miré el rostro desesperado de Sebastián, sin ver nada más que miedo a las consecuencias en lugar de un remordimiento genuino. No lamentaba su crueldad, lamentaba haber sido sorprendido siendo cruel con alguien con poder. Algunos errores no se pueden deshacer con disculpas, dije en voz baja. Pasaste meses mostrándome quién eres realmente, Sebastián. El dinero no cambia el carácter. Lo revela. Caminando lentamente hacia la salida del salón de banquetes, sentí el peso de 200 miradas siguiendo mi progreso. El cuarteto de cuerda había dejado de tocar, sus instrumentos en silencio, mientras todos observaban cómo se desarrollaba este drama sin precedentes. «Señor Santos», espere, gritó Ricardo Montenegro, sus instintos de hombre de negocios superando su vergüenza. «Seguramente podemos discutir esto como hombres razonables. Hay contratos, relaciones comerciales. Los contratos serán respetados», respondí sin darme la vuelta. Nunca he roto un acuerdo comercial y no empezaré ahora. Pero no fingiré respetar a personas que me han mostrado su verdadera naturaleza. Detrás de mí, la voz de Sebastián se elevó en un lamento. «No puedes hacer esto. Sofía, dile que no puede hacer esto. Ahora somos familia». Me detuve en el umbral del salón de baile, mi mano descansando en el ornamentado marco de la puerta. El aire fresco de la noche entraba desde el pasillo, trayendo el aroma de la libertad de la pretensión. «Sofía», llamé a mi hija. «Sabes dónde vivo. Sabes que te quiero, pero no veré a mi hija casada con alguien que piensa que la crueldad es un entretenimiento aceptable». Las grandes puertas se cerraron detrás de mí con un suave susurro, cortando el sonido de las continuas súplicas de Sebastián, y la charla emocionada de los invitados a la boda que acababan de presenciar el cambio social más dramático de sus vidas. Afuera, la noche de septiembre era fresca y clara. Las estrellas brillaban en lo alto como diamantes esparcidos, indiferentes al drama humano que acababa de desarrollarse bajo ellas. Mi modesto Camry esperaba en el estacionamiento entre los vehículos de lujo, luciendo exactamente tan humilde y anodino como cuando llegué. Me subí al gastado asiento del conductor y me senté en silencio por un momento, sintiendo cómo el peso de décadas de secreto se levantaba de mis hombros. No más fingir ser pobre, no más aceptar insultos de niños mimados que confundían riqueza con valía. El motor arrancó con su familiar y fiable rugido. Mientras me alejaba de la recepción de la boda, vi de reojo en mi espejo retrovisor el elegante salón de banquetes, brillando con una luz cálida, donde mi hija estaba aprendiendo que su padre había sido alguien completamente diferente de lo que ella había creído, y su nuevo esposo estaba descubriendo que las acciones tienen consecuencias. La justicia, reflexioné, a veces llega elegantemente tarde a la fiesta. Si les gustó esta historia, por favor, denle me gusta a este video. Suscríbanse al canal
y compartan sus impresiones sobre esta historia en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, hagan clic en el cuadro de la izquierda. Gracias por ver.